Póngase cómodo y vamos a continuar hoy dando la apertura del capítulo 8 del libro de Levíticos. Estaremos analizando los 3 primeros versículos que a continuación voy a volver a leer. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: habló Yahvé a Moisés diciendo: toma a Aarón y sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas fueron las instrucciones de Dios en relación a la consagración de la familia sacerdotal. Así le voy a poner como título a esta enseñanza: la consagración de la familia sacerdotal. Digo familia porque era un papá y unos hijos. Era una casa. Qué privilegio para Aarón que Dios lo escogiera a él y a su descendencia para que fueran sus sacerdotes. El asunto era serio porque en el versículo 1, hermanos, es Dios quien está hablando. Con esto entendemos y aprendemos, hermanos, que la consagración al sacerdocio tuvo su origen en Dios. Fue Dios quien estableció ese nombramiento, esa consagración al sacerdocio. En el versículo 1, a mí me llama mucho la atención, hermanos, cómo se va repitiendo en todo el Pentateuco. Se ve mucho en Éxodo, también aquí en Levítico y también en el libro de Deuteronomio. Se mira mucho, hermanos, la facilidad con la que Dios le habla a Moisés. Mire que con qué facilidad habló Yahvé a Moisés. Había una relación muy profunda entre Dios y Moisés, que para Moisés era muy común que Dios le hablara frecuentemente. Esto nos debe de sembrar en nosotros esa motivación, esta acción tan común de Dios para con Moisés debería despertar en nosotros ese anhelo de buscarlo, de llegar a ese punto espiritual, a ese nivel de espiritual donde podamos desarrollar la habilidad de oír la voz de Dios, de entender lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Para Moisés era muy común que Dios le hablara. Bueno, quizá un poco que algo que nos pudiera ayudar, hermanos, sería bueno indagar, investigar, buscar la huella espiritual de la vida de Moisés. ¿Cómo era Moisés? ¿Qué es lo que hacía Moisés? ¿Cuál era el estilo de vida, la vida espiritual como creyente? Hermanos, como siervo de Dios, ¿qué clase de creyente era Moisés? ¿Qué era lo que hacía al grado que Dios le hablaba continuamente? Me parece muy importante esta palabra. Habló Yahvé a Moisés. Siempre le hablaba. Y le hablaba en relación al tabernáculo de reunión, en relación al sacerdocio, en relación a las leyes, a los mandamientos, a los estatutos. En otras palabras, cada vez que Dios le hablaba a Moisés, le hablaba en relación a su voluntad revelada por medio de la ley. Y hablando de ley, pues esto me lleva a pensar, hermano, que Moisés, en relación a la ley, a los mandamientos y a los estatutos, puedo decir que era un hombre muy obediente. Como creyente era obediente, tan obediente que Dios siempre le hablaba para revelarle un mandamiento, un estatuto, un precepto, una norma, el conjunto de todas las leyes del antiguo pacto. Moisés fue el medio. Vamos a entrar en detalles. Versículo 2, el versículo 1 solamente es la introducción. Versículo 2, la instrucción de Dios era esta: toma a Aarón y a sus hijos con él.
toma a esta familia, una familia. Dios quiso escoger esta familia para que fueran sus sacerdotes, sus ministros, sus siervos. Esta familia, la familia de Aarón, sería la familia sacerdotal en el antiguo pacto. Ellos estarían dedicados a servirle a Dios, dedicados a trabajar en los asuntos sagrados de Dios, la familia sacerdotal. Un sacerdote en el antiguo pacto era aquel que estaba de por medio para representar a Dios delante del pueblo y para interceder por el pueblo también delante de Dios. Un sacerdote era aquel personaje dedicado a los asuntos espirituales. Aleluya. Dios le habla y le dice: tómalos, prepáralos, llévalos, convócalos. ¿Con qué propósito? Para que fueran consagrados. ¿Cómo dice el encabezado del capítulo 8 de Levítico? La consagración de Aarón y de sus hijos. Entonces el capítulo 8 de Levítico, hermanos, su tema central es la consagración de Aarón y de sus hijos. La palabra consagrar significa ser apartado, ser dedicado a Dios, y también tiene un significado poco común, hermanos, que muchas veces no se menciona o no se ocupa. La palabra consagración también significa llenar las manos. Llenar las manos también es un significado de la palabra consagración o consagrar, implicando la acción de que Dios llenaría a Aarón con una responsabilidad donde sus acciones, ya que las manos representan las acciones, donde sus acciones estarían enfocadas para Dios. En este contexto, la palabra consagrar significa ordenar. La consagración es una acción realizada por Dios, ordenada por Dios. Fue Dios quien ordenó la consagración de Aarón y de sus hijos al sacerdocio. La ceremonia de consagración es una expresión espiritual del Señor y la iglesia, hermanos. En lo espiritual, lo que sucedió aquí en Levíticos capítulo 8 es una representación gráfica de una realidad espiritual que tiene que ver con Cristo y la iglesia. Los sacerdotes, en este contexto, los sacerdotes del antiguo pacto son figura de los creyentes en el nuevo pacto. Los sacerdotes, Aarón y sus hijos, hermanos, representan a los creyentes del nuevo pacto. Nosotros como creyentes, nosotros la iglesia, estamos representados en Aarón y sus hijos. La realidad espiritual de Cristo y la iglesia, la posición espiritual que tenemos nosotros ahora en el nuevo pacto con Cristo, nosotros como iglesia, está representado en Aarón y sus hijos. ¿Por qué digo que Aarón y sus hijos expresan la realidad espiritual ahora en el nuevo pacto? Porque Aarón era el sumo sacerdote, era la cabeza de ese cuerpo o de esa familia. Voy a decir el término familia para que sea más comprensible. Aarón era la cabeza de esa familia sacerdotal. En el nuevo pacto, Cristo es nuestro sumo sacerdote, es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo sacerdotal. En el Salmo 133 lo expresa claramente, hablando, hermanos, de esa armonía, de ese gozo, de ese disfrute, hablando de una familia sacerdotal. El Salmo 133 revela a la iglesia como una familia sacerdotal. Por eso dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. ¿Quiénes? Los hermanos. Y cuando está hablando de hermanos, está hablando de una familia, porque una familia está compuesta de hermanos. Yo tengo mi familia, tengo mis hermanas, usted tiene su familia, tiene hermanos o hermanas, eso componen una familia.
El Salmo 133 revela a la iglesia como una familia sacerdotal. Y se pone la figura de Aarón. Se toma la persona de Aarón como una figura, como una imagen para enseñar esta realidad espiritual. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre ¿quién? La cabeza ¿de quién? De Aarón. Y baja sobre la barba y hasta el borde de las vestiduras. Está hablando de un cuerpo ungido. El buen óleo llenando la cabeza, las barbas y todas las vestiduras, el resto del cuerpo. Entonces, hermanos, Aarón y sus hijos representan la realidad espiritual del nuevo sacerdocio ahora en el nuevo pacto, donde existe un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, cumpliendo su función, su sacerdotal, intercediendo a Dios por nosotros. Y nosotros en la tierra como sacerdotes ministrando a Dios por medio de Cristo. Así como los hijos de aquí, de la familia sacerdotal del antiguo pacto, ministraban a Dios por medio de Aarón, así nosotros ahora en el nuevo pacto ministramos a Dios por medio de Cristo, nuestra cabeza. En esta ceremonia de ordenación sacerdotal se mencionan 5 aspectos que eran parte de la ceremonia. Era toda una ceremonia de ordenación, de consagración, porque Dios todo lo hace de manera ordenada, hermano. Todo. Los elementos de la ceremonia de consagración son los siguientes. Están aquí en el versículo 2. Se mencionan las vestiduras sacerdotales. Se menciona el aceite de la unción. Se menciona el becerro de la expiación. Se mencionan 2 carneros y se mencionan un canastillo de los panes sin levadura. Dios enseñándonos realidades espirituales por medio de todo esto. Si Aarón y sus hijos representan la realidad espiritual del nuevo sacerdocio, Cristo y la iglesia en el nuevo pacto, entonces, ¿cuál es el significado espiritual de todos estos elementos que se mencionan? Es ahí donde entra el discernimiento, hermanos, para que podamos conocer qué es lo que Dios nos está hablando por medio de todos estos detalles. Amén. Aleluya. Vamos a mirar un poquito a detalle cada uno de los 5 elementos mencionados, porque esto que se representa aquí en el versículo 2 es un cuadro gráfico que revela la posición de la iglesia como nuevo sacerdocio, y cada uno de esos detalles tiene una aplicación espiritual. Por ejemplo, los sacerdotes tenían que ser vestidos como sacerdotes. Dios ordenó, le dijo a Moisés que hiciera vestiduras especiales para ellos, por causa de su nombramiento, por causa de la posición como ministros, como siervos de Dios. Ellos tenían que llevar una vestimenta especial adecuada a su cargo. Eso era riguroso en el antiguo pacto. Las vestiduras, que es el primer elemento que se menciona, hermanos, por la misma palabra tenemos la respuesta y tenemos el significado. Las vestiduras sacerdotales representan la honra y la gloria de Dios puesta, depositada en nosotros los creyentes. Aarón y sus hijos, vestidos con estas vestiduras sacerdotales, expresaban la honra y la gloria de Dios sobre sus vidas. Dicho de otra manera, ellos como sacerdotes, hermanos, simbólicamente contenían la honra y la gloria de Dios sobre sus vidas. Ellos tenían la figura, la imagen. Nosotros tenemos la realidad. Ahora nosotros, hermanos, como real sacerdocio, la gloria, la honra y la hermosura, la gloria de Dios está sobre nosotros, hermanos. Por eso tenemos que vivir a la altura de lo que somos.
Dios permita, hermanos, que se nos abra el entendimiento a la medida que vamos escudriñando Levítico capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que creamos, hermanos, y entendamos lo que somos en Cristo. ¿Qué es lo que somos en Cristo ahora en el nuevo pacto? ¿Qué es lo que somos? Usted debe de saber qué es lo que es en Cristo ahora en el nuevo pacto. ¿De qué estamos hablando? De los sacerdotes. ¿Y qué somos nosotros ahora? Real sacerdocio. Vivamos a la altura de esa revelación. Caminemos con esa revelación de vida. El diablo podrá decirte que eres una basura. El diablo podrá decirte que eres un pecador. El diablo podrá decirte un montón de barbaridades, hermano. Pero lo cierto es que la palabra dice que usted y yo somos nación santa, pueblo santo, real sacerdocio, escogido por Dios. Amén. Eso es lo que somos. El diablo podrá rebajarnos como lo vil, como algo inservible, como algo inútil. Pero la Biblia dice que en Cristo, si estoy perdonado, consagrado, hermanos, soy real sacerdocio. Y las vestiduras que expresan una realidad espiritual, está sobre nosotros. Si somos sacerdotes, estamos vestidos de Cristo. Esto significa que la honra y la hermosura de Dios está sobre nosotros, sobre la iglesia. Mire lo que significa las vestiduras. Vamos a regresarnos a Éxodo, porque en el libro de Éxodo también se habla de las vestiduras. Éxodo 28:2, y después vamos a regresar a Levítico 8:2. ¿Qué dice Éxodo 28:2? Ahí está el significado de las vestiduras. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. ¿De qué está vestida la iglesia? La iglesia como real sacerdocio, ¿de qué está vestida? De honra. ¿De qué más? De hermosura. Esto significa que como real sacerdocio tenemos la honra de Dios sobre nosotros. Dios nos ha hecho honorables. Como real, la iglesia como real sacerdocio es honorable a los ojos de Dios. La iglesia como real sacerdocio es ¿qué cosa? Es hermosa. Muy diferente, ¿verdad? La manera de cómo Dios mira a la iglesia como su real sacerdocio a la manera de cómo nosotros miramos a la iglesia. ¿Cómo miramos nosotros a la iglesia? Inmaduros, chismosos, peleoneros, desobedientes, impuntuales, irresponsables. O sea, miramos lo humano nada más. ¿Y usted cree que Dios mira a la iglesia de una manera humana? No. Cada vez que Dios ve a la iglesia por encima de los detalles humanos, por encima de los defectos humanos, por encima, hermano, de las debilidades o los errores que humanamente tenemos, por encima Dios mira, hermanos, a Cristo como el sumo sacerdote y nos mira a nosotros como su real sacerdocio, vestidos de honra y de hermosura. Por eso, aunque las personas nos rechacen por una falta, Dios nos sigue aceptando. Dios sigue aceptándonos. ¿No se ha dado cuenta que a lo mejor hasta quizá usted comete un error grave y se humilla y la presencia de Dios está ahí sobre usted? ¿Por qué? Porque Dios mira la honra y la hermosura de Cristo en usted. Porque somos real sacerdocio, hermanos. Aprendamos a mirar la iglesia como Dios la mira. Aprendamos a aceptarnos como somos. ¿Cómo somos? Como real sacerdocio. Somos parte del real sacerdocio, vestidos de honra y hermosura. La iglesia como real sacerdocio
está vestida de honra y hermosura para Dios. Y estoy hablando netamente en asuntos espirituales. Aquí no entra la carne, no entra lo humano, porque si metemos lo humano, metemos lo carnal, miraremos puros defectos y no miraremos la honra, no miraremos la hermosura. Amén. Hay honra, hay hermosura en nosotros. Somos tan hermosos para Dios que nos compara como la niña de sus ojos. Por encima de todas las cosas humanas que podamos tener, podemos estar llenos de defectos y de errores, hermanos, pero para Dios, Él mira honra y hermosura. Esta es una realidad espiritual. Es una realidad espiritual. Pudiste haber cometido los pecados más grandes en tu vida, los errores más grandes en tu vida, pero si estás en Cristo, eres parte de la iglesia, el cuerpo sacerdotal, hay honra y hermosura en tu vida. No te devalúes, no dejes que nadie reste el valor de tu persona como iglesia. Aarón tenía que ser vestido de honra y hermosura, expresando la realidad espiritual reservada para la iglesia en el nuevo pacto. Vamos a regresarnos, Levítico capítulo 8, versículo 2. ¿Qué más tenía, qué otro elemento tenía que recibir Aarón y sus hijos? El aceite de la unción. Y el aceite de la unción era derramado sobre su cabeza. Literalmente abrían el cuerno y lo bañaban. No era como muchas veces nosotros que agarramos nomás un poquito, no queremos aceitarnos la mano y un poquito. No, ahí lo bañaban de aceite. Prácticamente le dejaban caer el chorro de aceite. Expresando también, hermanos, una realidad espiritual. ¿Cuál es la realidad espiritual? El Espíritu Santo que sería derramado sobre nosotros. ¿Cómo sé que soy parte del nuevo sacerdocio? Por la unción y la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Que son las arras, es la huella, es el sello de que tú eres parte del real sacerdocio del nuevo pacto. Esto es claro de entender, ¿verdad? El aceite de la unción, figura de la presencia, del derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, los creyentes. Vamos un poquito rápido. Tercer elemento, ¿qué se menciona en el tercer elemento? El becerro de la expiación. Y el becerro de la expiación, figura de quién es? De Cristo. Representa la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta ofrenda, este becerro tenía que ser sacrificado para consagrar a Aarón y a sus hijos. En el nuevo pacto, Cristo fue sacrificado para hacer de nosotros un real sacerdocio. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Ahora tenemos esa posición de real sacerdocio por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el sacrificio de Cristo le da autoridad legal a la posición y al nombramiento que tenemos ahora nosotros como iglesia. El sacrificio de Cristo. Entonces, el becerro, y está claro, becerro de expiación. ¿Qué es la expiación? El acto de cubrir los pecados por medio de la sangre derramada. ¿Qué es lo que legalmente nos constituye en sacerdotes ahora en el nuevo pacto? La expiación de Cristo. Aleluya. Éramos pecadores, no merecíamos este nombramiento, no éramos dignos de ser ahora, hermanos, sacerdotes. Y se me quiere salir la palabra reyes, porque realmente esa es la realidad. Nada más que me estoy enfocando más en el sacerdocio.
Pero la realidad espiritual en el nuevo pacto es reyes y sacerdotes. Ya tenemos el nombramiento, ya tenemos esa distinción, esa posición. ¿Qué es lo que legalmente nos constituye en reyes y sacerdotes para reinar con Cristo? El sacrificio, la expiación, la sangre en expiación, la sangre derramada. Hermanos, por esa sangre, por eso les enseño y hago énfasis, hermanos, que usted se presente todas veces en sus oraciones. Señor, mira la sangre del Cordero sobre mí. Hermanos, el entender esto a mí me abre el entendimiento y perfecciona mi manera de cómo orar a Dios. Esto nos debe de ayudar a mejorar, a orar con entendimiento, a orar con la ciencia de la palabra, sabiendo que es la sangre del Cordero, el sacrificio, la sangre de expiación que me constituye en sacerdote. Y por medio de la sangre del Cordero, como sacerdote, yo puedo entrar al lugar santísimo. Puedo entrar al lugar santísimo. Anoche le decía al Señor: quiero entrar al lugar santísimo para ministrarte. ¿De qué manera podemos ministrarle a Dios? Cantando, adorando, lo que hicimos en el momento de la alabanza. ¿A dónde entramos? Al lugar santísimo, por medio de la sangre del Cordero. ¿Dónde estamos ahorita? ¿En qué en lo espiritual? Lo voy a poner a pensar. Lo que está sucediendo ahora mismo, en este momento, lo que estamos haciendo espiritualmente. ¿En qué dimensión en lo espiritual? ¿En qué dimensión estamos? Físicamente estamos aquí, usted está escuchando la palabra, yo le estoy hablando la palabra, pero si en lo espiritual se nos abriera la dimensión espiritual, hermanos, estamos en el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo es dentro del arca, estaba la ley, estaba, hermanos, el maná, hermanos, que es figura de la palabra. Estamos en el lugar santísimo, participando del disfrute del maná, de la porción de maná. Hace falta, hermanos, que el Señor nos ilumine para poder ver la realidad espiritual. Cada vez que nos congregamos como iglesia, hermanos, estamos como sacerdotes del nuevo pacto y entramos por la sangre del Cordero al lugar santísimo para adorarle, para exaltarle, para bendecirlo, para disfrutarlo, para comerlo, hermanos, espiritualmente. Tenemos que crecer espiritualmente, hermanos. Tenemos que crecer en este entendimiento. Hay algo espiritual que sucede cuando nos reunimos como iglesia. Entramos a una dimensión espiritual cuando adoramos y cantamos al Señor. Estamos en una dimensión espiritual cada vez, hermanos, que la palabra se expone, se enseña, se predica. Entramos a una dimensión espiritual. Entonces, el becerro de la expiación representa a Cristo, nuestra entrada al disfrute de la vida sacerdotal del nuevo pacto. ¿Qué otro elemento se mencionan? Los dos carneros. Dos carneros. Y el número 2, hermanos, expresa testimonio. Está escrito que en boca de 2 o 3 se juzgará cualquier asunto. Y en la interpretación de la palabra, el número 2 es figura de testimonio. Estos dos carneros también eran sacrificados, expresando testimonio de la consagración de Aarón y de sus hijos. Los dos carneros, hermanos, de alguna manera, yo sé que no es fácil, de alguna manera, los dos carneros representan dos cosas. Primero, la vida y la sangre. La vida y la sangre. ¿Por qué digo la vida y la sangre? Porque los dos carneros, uno era sacrificado como holocausto para Dios, y el otro carnero era sacrificado, y la sangre de ese carnero, Dios ordenó que Moisés agarrara una porción de sangre de uno de los carneros y le untara sangre a Aarón en lóbulo de la oreja, en los dedos de las manos, uno de los dedos, y en los dedos de los pies.
Y la Biblia dice que la sangre da testimonio. Entonces, dos carneros hablan del testimonio de la vida y de la sangre. Tanto la sangre y la vida están relacionadas, están conectadas, hermanos. Y en el nuevo pacto tenemos el testimonio de la sangre y tenemos el testimonio de la vida. Son realidades espirituales muy profundas, hermanos, que créame, a veces hasta yo me quedo corto para poder entender, pero de alguna manera muy así ligera les comparto esto que yo puedo discernir. Número 5, el canastillo de los panes sin levadura. Los panes, cuando se menciona panes en plural, se refiere a los creyentes. Cuando se menciona pan en singular, se refiere a Cristo. En una ocasión él dijo: yo soy el pan de vida. Cuando es pan en singular, representa a Cristo. Pero cuando habla de panes en singular, representa a los creyentes. Lo último de los elementos de la ceremonia eran los panes sin levadura. ¿Qué significa? Creyentes totalmente consagrados a Dios. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros como real sacerdocio estemos consagrados completamente a Dios en todo nuestro ser, como dice allá en Tesalonicenses, en espíritu, alma y cuerpo, hermanos, consagrados de verdad a Dios. Panes sin levadura habla de creyentes sin relación con el pecado, sin relación con la malicia, sin relación con la maldad, ya que la levadura representa todo eso. Aleluya. Por último, versículo 3. ¿Cómo tenía que ser la consagración? ¿Privada o pública? Tenía que ser pública. Ahora, entienda esto: aquella consagración o la consagración sacerdotal de Aarón y sus hijos estaba en relación a ¿qué? Según el versículo 3. Les pregunto esto para abrirles el entendimiento. Toda la ceremonia de consagración sacerdotal de Aarón y de sus hijos tenía un propósito y estaría relacionada a lo que se menciona aquí en el versículo 3. Fueron consagrados por esto, por este propósito, por esta razón. Ellos como sacerdotes estarían dedicados a ministrar a Dios y a la iglesia. La función del sacerdote era servir. Esto significa entonces que los creyentes fuimos ungidos y consagrados para servir a Dios por medio de la iglesia, representada en el tabernáculo de reunión. Esa es la razón de nuestro nombramiento. Ese es el propósito de nuestro nombramiento como real sacerdocio: ministrar a Dios, servir a Dios por medio de la iglesia. Aarón y sus hijos fueron consagrados para ministrar a la congregación por medio del tabernáculo de reunión. Eso llévelo a la vida espiritual ahora. Dios ha puesto su Espíritu Santo, ha puesto en nosotros la sangre como testimonio. De hecho, me estaba adelantando, esta es la conclusión. Nosotros los creyentes ahora formamos la familia sacerdotal. Dios nos ha vestido de honra y de gloria. Su Santo Espíritu ha ungido nuestra naturaleza humana. Cristo, como nuestra ofrenda, ya fue sacrificada para que nosotros podamos entrar libremente a la presencia de Dios. La vida y la sangre da testimonio del nuevo sacerdocio ahora en el nuevo pacto. Ahora en Cristo nosotros los creyentes somos como panes sin levadura. Esta es la realidad espiritual de Levítico capítulo 8, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. He terminado. Pónganse en pie, por favor.